Bienvenidos y bienvenidas a su programa Pasos de Animal Grande Noticias, en el cual informaremos sobre el acontecer nacional desde la visión de los derechos humanos. Pasos de Animal Grande Noticias tiene el objetivo de ponerlo al tanto de los acontecimientos más importantes en el ámbito de la libertad de expresión y el contexto de derechos humanos en Honduras. El silencio informativo en los medios corporativos en relación a las graves violaciones a los derechos humanos niega el derecho a las víctimas a levantar la voz y a la sociedad a estar informada. Decenas de migrantes que llegaron a Honduras en su tránsito hacia los Estados Unidos han sufrido graves violaciones a los derechos humanos en el sur del país en el contexto del COVID-19. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sigue negando justicia a grupos vulnerables. Unos 83 femicidios, más de 18.000 casos de violencia doméstica y desprotección a niños, niñas y jóvenes son el punto de impacto negativo en Honduras en el marco del virus del COVID-19. En Honduras sucede un silencio informativo en relación a las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué piensa la directora de reporterosdeinvestigación.com, Wendy Funes, sobre el tema? En el país, hablando de esta consulta que se nos hace sobre por qué los medios del monopolio mediático callan violaciones a derechos humanos, yo creo que hay que comprender lo que dice la teoría, es cómo a través de las corporaciones mediáticas se protege de alguna forma la criminalidad que viene desde el poder. No podemos comprender las violaciones a los derechos humanos si desligamos cómo ahora desde, por ejemplo, diferentes disciplinas se está hablando de delitos que son cometidos desde el Estado y ahora a través de la generación de leyes para someter a las poblaciones, para blindar el abuso que hay, y casi siempre el tema de derechos humanos va ligado al tema de crimen organizado, corrupción y delitos de lesa humanidad. ¿Por qué las corporaciones callan? Porque son parte de esta estructura de control de las poblaciones y creemos que por eso es necesario que el periodismo independiente crezca cada día para poder contar realmente cuál es la situación de derechos humanos que está atravesando el pueblo hondureño. Así que iniciativas como Pasos de Animal Grande, que desde que surgió está contando desde los territorios y no a través de un monitoreo virtual, sino yendo al lugar de los hechos, haciendo un periodismo diferente. Entonces es importantísimo este tipo de labor que se está realizando y yo creo que es a la que hay que darle realmente el realce. Decenas de migrantes que se quedaron atrapados en el sur del país desde hace 3 meses en que entró en vigencia la emergencia por el COVID-19 han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos en la ruta hacia los Estados Unidos. La periodista Heidi Dávila relata a través de un reportaje qué ha pasado con estas personas. Inmigrantes de Haití, Cuba y África que cruzan el país para llegar a México han permanecido en la ciudad de Choluteca debido a la pandemia del COVID-19 desde mediados de marzo. El 31 de ese mes fueron desalojados de los lugares que alquilaban porque no podían seguir pagando. En la calle, en plena pandemia, algunas organizaciones no gubernamentales acudieron en su ayuda. El 2 de junio decidieron emprender nuevamente el trayecto, pero debido a que se ha decretado suspensión de garantías, entre ellas la libre circulación, la Policía Nacional de Honduras detuvo el paso en plena carretera, sufriendo en el trayecto algunas violaciones a los derechos humanos. Mira lo que la policía le hace a la gente, la policía de Honduras. Mira lo que pasa. La policía de Honduras, aquí nos matan. Oh no, no sé qué pasa, pero no les pasa más. Son todos un imbécil. Lo que estamos pidiendo es que inmigración o la autoridad, las personas que nos pueden ayudar, que nos ayuden. Porque llevamos 3 meses aquí en Honduras y la economía ya es baja. Ya no tenemos suficiente para sobrevivir aquí más días. Lo único que estamos pidiendo es que la autoridad nos ayuden a poder seguir nuestro camino y llegar a la frontera de Guatemala. Antonio Gutiérrez, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, expresó que para un gran número de personas en movimiento encaran una crisis de protección, ya que más de 150 países han impuesto restricciones, aumentando la discriminación, racismo y xenofobia. La Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras es una organización que está luchando por el reconocimiento de sus derechos.
Sin embargo, hasta ahora están luchando contra un muro de poder. Gabriela Pineda nos explica cómo las esperanzas nunca se pierden en su organización. En octubre del 2014, el Centro de Estudios de la Mujer lanza una convocatoria para el proceso de formación política para las trabajadoras domésticas. Y el 22 de septiembre pues decidimos organizarnos en 4 comisiones de manera horizontal: la comisión política, la comisión de educación, la comisión de la solidaridad y la comisión de comunicación, donde no solo miembros de la red están ahí, también hay un grupo de compañeras feministas que han sentido el compromiso de acuerpar también pues este proceso que estamos llevando como trabajadoras domésticas. Tenemos 2 grandes objetivos, y uno es la ratificación del convenio 189, que va a cumplir este próximo 16 de junio 9 años de la no ratificación, porque Honduras ni siquiera lo firmó, este convenio que fue creado el 16 de junio del 2011, y una ley especial para el trabajo doméstico. ¿Qué significa tener una ley especial donde se regule 8 derechos fundamentales, como lo menciona el convenio 189? La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no les ha resuelto un recurso de amparo a las trabajadoras domésticas, donde reclaman por la falta de protección del Estado con respecto a su trabajo. La abogada Kenia Oliva detalla qué ha pasado con este recurso. El 23 de abril se presentó un recurso de amparo a favor de las trabajadoras domésticas de Honduras, en virtud que las autoridades, particularmente SINAJER, había emitido protocolos de bioseguridad para 23 categorías de trabajadores y trabajadoras, y no estaban incluidas en estos protocolos de bioseguridad las trabajadoras domésticas. A raíz de la problemática que ellas han denunciado sobre no contar con estos protocolos y además de ser discriminadas por algunos patronos por no tener las medidas de seguridad para hacer su trabajo, se presenta el amparo reclamando el derecho a la salud, también a la discriminación por parte de las autoridades. El amparo es un amparo urgente, puesto que es para que ellas puedan realizar su trabajo en esta pandemia. Sin embargo, desde el 23 de abril no hemos tenido ninguna respuesta, ni siquiera de recibido de la sala, aunque tenemos conocimiento por el receptor que efectivamente el recurso se encuentra en la sala, fue presentado a través del correo electrónico que la Sala de lo Constitucional habilitó para estas acciones de urgencia durante esta crisis. Y bueno, lo que nos ha quedado demostrado con esta no respuesta o esta denegación de justicia por parte de la sala es que las trabajadoras domésticas también a través del Poder Judicial están siendo discriminadas, se les está violentando el derecho al acceso a la justicia y a la pronta respuesta, es decir, el derecho a la petición y a la pronta respuesta por parte de las autoridades. Hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la sala que nos informe sobre la situación del amparo, sin embargo, la sala no nos ha dado ninguna respuesta. La violencia contra mujeres, niños, niñas y jóvenes, sumado al alto grado de contagio por COVID-19, es una situación que no está siendo atendida por el Estado. Wilmer Vázquez, director ejecutivo de la red COI-PRODEN, describe este problema. En Honduras, durante la pandemia, se han documentado 83 femicidios y más de 18,000 casos de violencia doméstica. Las niñas y niños en el país no son la excepción y están sufriendo los efectos colaterales de esta pandemia. Sin embargo, vemos con gran preocupación el estado de mayor desprotección al que han quedado expuestos. La cobertura mediática indica que existe un incremento en la violencia doméstica y la violencia contra los niños y niñas. Está sumamente claro que los factores de riesgo para la violencia, el abuso y la negligencia van en aumento para los niños y niñas en confinamiento. Algunas medidas de prevención del COVID-19 han separado abruptamente a los niños y niñas de personas con las que mantenían relación positiva y de apoyo. Todos los niños y niñas, es decir, personas menores de 18 años,
son vulnerables ante la violencia, el abuso y el abandono. Todos los niños y adolescentes, en particular las niñas, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia sexual. Los niños y niñas fuera del hogar también están en peligro, en especial los que se encuentran privados de libertad o en situación de calle. El hogar debería de ser la primera línea de defensa y protección de un niño o niña. Proteger a los niños y adolescentes de la violencia durante la pandemia del COVID-19 requiere de medidas coordinadas y sobre todo que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar protección integral para todas y todos. Para tener más información sobre estos casos, visita nuestro periódico digital pasosdeanimalgrande.com. El periódico especializado en derechos humanos. No deje de visitarnos.